Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 278. Y la pregunta es, ¿qué hace la Iglesia por la paz? En el ámbito de lo práctico, la Iglesia lucha por la paz con la oración. La oración, que tal y como creemos los cristianos, tiene el poder de transformar el mundo, es una importante fuente de compromiso cristiano por la paz. En su discurso, la Iglesia no cesa de invocar la paz y de exhortar a los creyentes a practicarla. El 1 de enero, por ejemplo, celebra el Día Internacional de la Paz. Asimismo, promueve muchas actividades, como por ejemplo las Jornadas Mundiales de la Juventud, con las que crea una atmósfera de paz y de amor. La Iglesia quiere demostrar que cree en una civilización del amor y de la paz, y que esta civilización no es sólo posible en la teoría, sino también en la práctica, gracias a ejemplos concretos. Cuando los cristianos siguen el Evangelio, se convierten en el mejor movimiento del mundo a favor de la paz. Bueno, una pregunta muy práctica, ¿no? A ver, ¿y la Iglesia qué hace por la paz? Pues muchas cosas, ¿no? Pero la primera, sin duda, dice algo práctico. Pues fijaros, dice algo práctico, la oración, que algunos dirían, ¿eso es práctico? Claro que es práctico. Es lo más práctico del mundo. Porque la oración tiene la capacidad, el poder de transformar el mundo. Primero porque en la oración estamos invocando la acción de Dios. Y segundo, porque al invocarle parece que tú mismo te dispones o nos concienciamos que hay que dejarle a Dios que actúe en el mundo. Porque el problema es que si le pedimos a Dios que actúe y nosotros no nos disponemos, ¿no?, a ser dóciles para que Dios pueda actuar en el mundo, vamos mal. Luego, cuando la Iglesia ora por la oración del mundo, por la paz del mundo, están ocurriendo muchas cosas. A mí me llama la atención que a nivel de redes sociales, cuando surgen conflictos armados, etcétera, ¿no?, enseguida en redes sociales comienzan algunos hashtags esos de pray for peace, bueno, oremos por la paz, etcétera, ¿no? Y es curioso, hay como yo incluso me atrevería a decir que muchos de los que se suman a ese tipo de iniciativas digitales, incluso no sé si serán muy practicantes o no sé si muy creyentes, pero algo sí serán, obviamente, cuando entienden, se conmueven, ¿no? Se conmueven ante la violencia en el mundo y dicen, oye, recemos por la paz, recemos por la paz, porque la oración es también, aparte de pedir a Dios que intervenga, ¿no?, con su poder capaz de cambiar los corazones, es también una toma de conciencia muy importante por parte de nosotros, ¿no?, de prepararnos para acoger el don de Dios. Hay una iniciativa que ya tiene muchas décadas, no sé si son 60 y pico o más, 80 y pico, no estoy seguro, las Jornadas Mundiales de la Paz. El Día Internacional de la Paz coincide el 1 de enero y la Iglesia siempre publica anualmente una reflexión en torno a la paz, todos los 1 de enero. Allí pasan tanto desapercibida con las campanadas del tren y con las uvas del 31 de diciembre por la noche, pero la Iglesia es constante, celebrando ese Día Internacional de la Paz, esa Jornada Mundial de la Paz que celebramos el 1 de enero. También aquí se afirma algo que igual a alguno le habrá chocado. La gran aportación que hacen a la paz iniciativas de la Iglesia Católica, como por ejemplo las Jornadas Mundiales de la Juventud. Claro que sí, claro que sí. Una Jornada Mundial de la Juventud es un lugar en el que se siembran valores de paz, porque es un lugar, es un momento, un encuentro en la fe en el que se ven todas las banderas, cada uno agita, ¿no?, las banderas de su país, y es de los pocos sitios que esas banderas son exhibidas integrándolas, sumándolas y no contraponiéndolas. Porque vamos a ser claros, el mundo deportivo no siempre es así, El mundo deportivo muchas veces también se agitan las banderas contra alguien.
Pero en esas jornadas mundiales de la juventud, esas banderas nacionales, son un signo de la pluriformidad del don del Espíritu en el mundo. Es como si fuesen una pluriformidad en torno a la bandera vaticana, fíjate, ¿no? A la bandera vaticana. En las jornadas mundiales de la juventud, me alegro mucho de que este punto del DOCAT aquí lo haya incluido, son una siembra de la cultura de la paz muy importante. Y tener amigos de todos los países y abrir el corazón y decir, pero qué gente tan buena he conocido de este país y del otro, dejarte de estereotipos y de clichés, los de aquí son de esta manera, es que los franceses son no sé qué, es que los rusos son no sé cuánto. A ver, ¿me quieres hablar? Vamos a hablar de los que yo he conocido en las jornadas mundiales de la juventud, que están fuera de estereotipos, ¿sabes? Pues es una gran aportación y sin duda, el cultivo del Evangelio, el hecho de que la Iglesia, ¿no?, pues predique los valores evangélicos en todos los lugares del mundo, pues eso es la mayor aportación que se puede hacer. ¿Cuál es el mayor movimiento del mundo en favor de la paz? Que no nos quepa la menor duda, es la predicación del Evangelio. ¿Alguno tenía duda o qué? Fíjate ni la ONU, ni ninguna ONG, ni nada. El mayor movimiento del mundo en favor de la paz es el de la predicación del Evangelio. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 279 de este compendio de doctrina social de la Iglesia. 279. ¿Cuál es el compromiso político de la Iglesia por la paz? La Iglesia asume su deber de promover y garantizar la paz y lo hace de manera especial en los 180 países en los que la Santa Sede tiene representación diplomática. La Iglesia defiende los derechos humanos, como por ejemplo la libertad religiosa o la protección de la vida, insta al desarme y pide el desarrollo económico y social. Todo ello lo hace para garantizar el fundamento de una convivencia pacífica en la sociedad. La Santa Sede envía igualmente representantes a las regiones en guerra y asesora y ejerce de mediadora durante los conflictos bélicos, permaneciendo en un discreto segundo plano. Es así como, por ejemplo, el Papa San Juan XXIII intervino en las relaciones entre John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, jefe del gobierno del partido de la URSS durante la crisis de Cuba de 1961. Un caso parecido fue el de la comunidad de San Egidio, cuya mediación fue decisiva para llegar al acuerdo de paz en 1992 en Mozambique, con el que se puso fin a 17 años de cruenta guerra civil. Bueno,
Este es el punto 279, ¿no?, del DOCAT. Bueno, decir lo siguiente, que la providencia ha querido, pues, que fruto de la historia de los estados vaticanos, que luego pues se pierden, ¿no?, en esa guerra contra Garibaldi, y entonces los estados vaticanos se quedan reducidos pues a un estado simbólico, pero un estado al fin, que es el Vaticano. Esa providencia por la que se haya permanecido en estado vaticano permite a la Iglesia pues tener una presencia en los foros internacionales, en las Naciones Unidas, en muchos organismos internacionales, y tener relaciones diplomáticas pues con todos los países del mundo. Fijaros, la Santa Sede tiene abiertas sus nunciaturas pues en 180 países, lo cual, mira, es parte de la providencia de la historia. Dios dirige el reino de Dios se abre camino. Y en esta historia de la vida de la Iglesia, pues aquellos estados vaticanos que luego derivaron pues en una supuesta derrota, pero que de ahí se derivó que hubiese un mini estado vaticano, el cual permita tener un estatus de presencia internacional y de relaciones diplomáticas y de intentar, pues la providencia nos ha llevado por este camino para que seamos fermento de los valores del reino en las relaciones internacionales, y para que estemos siempre intentando sembrar la paz, sembrar la concordia, pues continuamente, ¿no? Y ahora mismo, por cierto, sin ir más lejos, pues ahí le tenemos al Papa Francisco atreviéndose a decir: yo quiero ir antes de fin de año a Ucrania y a Rusia. Que hay que atreverse a decir eso, y estando él como está, pero dice: yo quiero ir a Ucrania y a Rusia. Y ¿sabéis lo que os digo? Que el reino de Dios abre camino. Yo no voy a no se me va a ocurrir a mí hacer pronósticos, pero que el Papa está diciendo lo que tiene que decir, en vez de sumarse pues a esta especie de orgía que en Occidente está teniendo lugar, que es, como todo el mundo, justificarnos de que nos tenemos que rearmar, de que nos tenemos que justificar, ¿no?, pues para que cada vez vayamos a un camino en el que el riesgo de una guerra mundial pues crezca. Pues en vez de sumarse a eso, pues esa especie de orgía de justificativa, ¿no?, de entrar por la carrera, ¿no?, por la carrera armamentista, pues tomarse en serio y decir: pues no, señor, o sea, tenemos que ser capaces de forzar una paz, de generar una cultura de paz. Y eso creo que es lo que la Iglesia está haciendo, pues porque providencialmente Dios nos ha llevado a esa situación de, digamos, de presencia internacional a través de las nunciaturas apostólicas, y a través del influjo de la autoridad moral que tiene la figura del Papa a nivel internacional. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 280. ¿Cuál es el contacto de la Santa Sede con las organizaciones internacionales? La Santa Sede es observador permanente en diferentes organizaciones, por ejemplo, en la Organización de Hermanos Unidas, ONU, desde el año 1964, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, desde 1948, en la UNESCO desde 1951, en la Organización Mundial del Comercio y en el Consejo de Europa. Con la reforma de las Naciones Unidas del año 2004, los Estados miembros le reconocieron a la Santa Sede más derechos, como por ejemplo el de intervenir en los debates de las sesiones plenarias anuales de la Asamblea General y el de responder en los asuntos que le afecten. Bueno, estamos prodigando, ¿no?, continuando el punto anterior para entender por qué la Santa Sede tiene, ¿no?, tanto interés en poder tener un foro en el que también hacer presente los argumentos de doctrina social de la Iglesia. Aquí hay un párrafo de un discurso que San Juan Pablo II dirigió al cuerpo diplomático, pues presentado ante la Santa Sede en el año 2005, a los que les dijo, ¿no? La Iglesia Católica, universal por naturaleza, está siempre implicada directamente y participa en las grandes causas por las cuales el hombre actual sufre y espera. Con su presencia activa en el destino del hombre en cada lugar de la tierra, la Santa Sede sabe que tiene en ustedes, señores y señoras embajadores, unos interlocutores altamente cualificados, porque es propio de la misión de los diplomáticos superar los confines y hacer converger a los pueblos y a sus gobiernos en una voluntad de activa concordia. Bueno, o sea que estas palabras de San Juan Pablo II al cuerpo diplomático nos hacen entender el por qué la Iglesia está presente en todos estos foros, en la ONU, en la FAO, en la UNESCO, en la OMC, etcétera, ¿no? En todos estos foros, la verdad es que la Iglesia ve una oportunidad de hacer presente el mensaje humanizador del Evangelio, porque el Evangelio no solo es la puerta para el cielo, el Evangelio es también una puerta para humanizar la tierra. Por eso el reino de Dios se hace presente en este mundo, ¿no? Y nos está preparando, ¿no?, para su plena manifestación, pues en la vida eterna. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 281. ¿Por qué en las Naciones Unidas la Santa Sede es solo observador y no miembro?
Y responde: la Santa Sede se ve en la obligación de guardar una neutralidad política absoluta. Una pertenencia como miembro la involucraría inmediatamente en asuntos de índole política, militar y económica. En muchas de las votaciones políticas, por ejemplo, en aquellas decisiones más problemáticas como la aprobación de intervenciones militares, la Santa Sede estaría obligada a abstenerse, y eso empeoraría su valor diplomático de prestación de buenos servicios, por ejemplo, a la hora de asumir tareas de mediación. Bueno, estamos hablando en estos puntos del DOCAT, hablando sobre qué tipo de presencia tiene la Iglesia Católica desde pues esa posibilidad que le da al Estado Vaticano. Ser un pequeño Estado le da una posibilidad de representatividad en organismos internacionales, ¿no?, que la Iglesia intenta aprovechar, ¿no?, pues esa posibilidad, pues para tener un influjo benéfico desde la doctrina social de la Iglesia, pues en el bien común de la humanidad. Entonces aquí la pregunta es muy concreta. La Iglesia está en calidad de observador y no de miembro. Y nos parece importante esto, porque si estuviésemos en calidad de miembro, pues entonces hace que tengamos que estar ahí votando en todas las votaciones en las que los organismos, pues claro, los países se están dividiendo, unos a favor, otros en contra. El Vaticano ha votado en este asunto a favor de estos, el Vaticano ha votado en otro asunto en contra de estos. A ver, por ese camino no estaríamos en la situación adecuada para poder iluminar moralmente. Para poder iluminar moralmente, uno no debe de estar posicionado políticamente. Esta es la misma razón por la que a un sacerdote se le prohíbe pues formar parte de un partido político. Es que pues es así, o sea, a un sacerdote se le prohíbe formar parte de un partido político y también presentarse para un cargo público. ¿Un sacerdote podría presentarse para alcalde? No. Y ojo, que ha habido casos en los que hay un pueblo que tiene un lío tremendo, y entonces para salir del lío de división, pues venga, votemos al cura para que sea el alcalde y así todo el mundo sale con... Ha habido casos concretos, pero la Iglesia dice no. En algún caso, pues en la Santa Sede, cuando ha habido un lío en un pueblo, ha dado un permiso especial para que uno sea alcalde, un sacerdote 4 años o 1 año o 2 años hasta que se busque un candidato. Pero vamos, excepcionalmente, ¿sabes? Muy excepcionalmente, porque si tú quieres orientar moralmente pero con la debida libertad, no conviene que tú formes parte de una adscripción política o que tengas que estar tomando partido en las cosas. Por eso la Iglesia, en los organismos internacionales, tiene calidad de observador, pero no de miembro. Y eso le permite hablar, dar una orientación moral, pero no ser juzgada. Claro, tú como has votado a favor de estos, tú como sigues pues la política de estos, no. O sea, sin que nadie esté por el hecho de no ser miembro, eso le quita la sospecha de estar bajo una estrategia política y le permite pues dar una palabra de iluminación pues con mayor autoridad moral. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.